Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Yo me siento, no sé ustedes, pero me siento muy bendecido por lo que hemos podido estudiar de, en Café con Dios, específicamente las últimas semanas que hemos entrado en las obras del apóstol Juan. Yo le decía a los hermanos el martes en la charla que leer el Evangelio de Juan ha sido fructífero en mi vida. Me he sentido amonestado, consolado, comprometido, desafiado, mientras uno lee el Evangelio y lo pone a uno frente a Jesús, frente a Dios, que es la idea, ¿no? Y la idea de tenernos aquí cada mañana en Café con Dios es justamente eso, entrar en la presencia de Dios cuando la coinonía, la comunión, como dice ahí, se presenta. Estamos en la posibilidad de entrar en la presencia de Dios, pero de captar, de recibir cosas que impensables, pues. Y luego oramos y luego nos preocupamos por la gente, por nuestros hermanos, nuestros amigos, y elevamos a Dios. Normalmente se escogen canciones que tienen que ver con lo que la lectura del día, ¿no? Y luego el estudio. O sea, cuando los hermanos se preparan y me ofrecen ese desayuno, ya, no, más que el café, ya uno sale nutrido, ¿no? Y ayer comenzamos con Primera de Juan. Mi hermano Alex nos decía que esas obras fueron escritas para, en parte, refutar y enfrentar las herejías conducidas por los gnósticos, en que negaban la venida del Señor físicamente. Ellos hablan de cuerpos astrales, de esencias, casi como si fuera uno humo. Y por eso muchas veces ahí, bueno, mira, mete los dedos en mis manos, en los agujeros, en lugar de los clavos. Y Juan comienza diciendo, mira, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Esto no es cuestión de humo, ni de cuerpos de nada, ni nada etéreo, sino esto es verdadero. Pero en Juan, hay cosas que tenemos que tener como una base para estudiar primera de Juan. Porque primero dice, Juan en el capítulo 1 dice, hemos hablado de lo que hemos visto y lo que hemos palpado. De eso les hablamos. Pero habla de dos cosas específicamente. Dice, el propósito dice, es para que tengáis comunión unos con otros. Listo, mira. Cualquier cosa, el propósito, el primer propósito del libro es que tengamos comunión unos con otros y nuestra comunión verdadera es con el Padre. De manera que cualquier cosa que se diga o se estudia de Juan, tenemos que ir pensando que el propósito es la comunión. Si se rompe comunión, se rompe con el propósito del libro. Y yo diría que se rompe con el propósito de Dios, que Dios quiere que tengamos comunión unos con otros y nuestra comunión verdadera es con Él. Y en el Evangelio de Juan se repite mucho luz, tinieblas, muerte, vida, verdad, mentira, en todas las obras de Juan y en esta obra específicamente, ¿no? Y luego dice, hablando, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hay muchas cosas que quisiera destacar. Mire, la primera de Juan 2 tiene tanto que yo estoy seguro que no vamos a poder abordar mucho, ¿no? Pero necesito hablar algo del capítulo 1 para poder entrar otra vez en el 2 y seguir de luego en lo que resta del libro, ¿no? Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Punto. ¿Ok? Y hay varias veces que dice, y eso lo repite en la carta, dice, si decimos, porque a veces hablamos, ¿ok? Yo digo, yo soy de los que cree y tal. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
Y esta no es la primera vez que Juan dice así. Cuando decimos tal cosa y no es así, mentimos, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Luego dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros, mentimos otra vez. La verdad no está en nosotros, segunda vez que lo dice. Y luego finalmente en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos también a Él mentiroso. Y la palabra no está en nosotros. Está hablando, no se trata de negar el pecado, se trata de buscar la expiación del pecado que Dios promete en Cristo Jesús. El pecado rompe la comunión con Dios, según que vemos en el Antiguo Testamento, tanto en Génesis como en Isaías. El pecado hace división entre Dios y los hombres, pero el pecado también hace división entre los hombres. Eso no es el asunto. Aquí el asunto no dice, porque todos hemos pecado. ¿Okay? Pero se trata de andar en luz y de estar en luz. Andar en luz sabemos que tiene que ver no solo, la luz tiene que ver con dos cosas, pero básicamente aquí es con la pureza, con la vida de no pecar. Y el asunto es que tenemos que tratar de tener comunión con el Dios que es sin pecado. Y para eso tenemos que andar en luz. Y estar en luz también significa estar en el lugar correcto, permanecer con las personas correctas. Y eso tiene que ver primero con Jesús y luego con su iglesia. Porque uno puede andar bien, pero estar en el lugar incorrecto y tampoco sirve, ¿no? El asunto es que uno sí peca, pero uno puede salir, uno lleva el pecado del Señor para ser perdonado. Y esa es la verdad. O sea, Jesucristo dice que si uno, pero para tener perdón, dice la Biblia que Jesús perdona todo pecado, pero tenemos que primero admitirlo. Oye, estaba leyendo un salmo en estos días que decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Primero los que yo sé, yo me los perdono, pero los que son ocultos. No quiero ofenderte. A veces nuestra justicia no es tan buena, nosotros no vemos nuestros pecados, nuestra falta, nuestro error, nuestras exageraciones. Entonces tenemos a alguien que se llama esposa, que lo ayuda a uno. Mira, no es así. Mira, ¿por qué tal cosa? Decía Roberto, y esa es la conciencia de uno. ¿Okay? Pero a veces hay hermanos. Y por supuesto también hay hermanos que son expertos en buscar el pecado de otro. Esos son más dañinos todavía. ¿Okay? Pero se trata de no negar la situación del pecado, para no negar la obra del Señor. ¿Okay? Porque dice, cuando uno admite el pecado, entonces luego lo confiesa, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente perdonar pecados, sino nos limpia de toda maldad, porque uno peca y queda untado. Bueno, Él nos limpia, su sangre nos limpia, ¿no? Y está la verdad. Entonces, si entramos aquí con esa base, en el capítulo 2 dice, hijitos míos, o sea, está diciendo que no te preocupes si has pecado. Admítelo, confiéselo y espera con fe en el perdón y en la purificación que Jesucristo realiza en nosotros mediante su sangre. Y dice, hijitos míos, esta cosa la escribo para que no pequéis. Dice, mira, esta cosa no es porque no es un permiso para pecar. Estas cosas las escribo para que no pequen. Pero si pecan, dice el versículo 1, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el abogado, lo que también en el mismo Juan dice que Paracleto, ¿no? Es como alguien que viene en defensa, alguien que nos protege, que nos guía, alguien que viene a nuestro favor, pues. Y ese abogado es Jesús. Entonces, si el abogado es Jesús, ¿quién es el fiscal? Satanás es el fiscal general, pero también tiene muchos fiscales que están, cuyas funciones
acusar. Recuerden que también allá, creo que ya lo leímos, dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesucristo es el que murió, el que también resucitó. Entonces, Jesús dice que tenemos, dice, tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Él nos defiende, ¿no? Defiende nuestra causa. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación no es una palabra que se use mucho en nuestro lenguaje moderno, actual, y de esta parte del mundo, ¿no? Pero tiene que ver con apaciguar, apaciguar. Es como que yo me doy en lugar de él, o cárgame a mí la cuenta. Es la propiciación. Él toma el lugar de nosotros para apaciguar. Así se hacía en la antigua Grecia, en los pueblos antiguos, que buscaba alguien que apaciguara la ira de los dioses. ¿Okay? Y Dios sí tiene ira, pero Dios, algo que tiene nuestro Dios, que no tienen las otras supuestas divinidades, tiene ira, sí, pero Dios sí tiene gracia y tiene misericordia. Y en eso nos anclamos nosotros. ¿Okay? Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice, fíjense, la misma cosa como está en el capítulo anterior, si decimos tal cosa y no es así, mentimos. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Otra vez, por cuarta vez dice, menciona esto. El que dice una otra cosa y no es así, es un mentiroso. ¿Okay? Es un mentiroso, dice. ¿Okay? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. Entonces se introducen dos cosas aquí. Una, el amor, y la otra, el permanecer en él. Y el amor también, como lo decía Juan, el amor, el amor consiste en guardar los mandamientos de Dios. Y luego dice, el que dice y estar en él, para estar en luz, estar en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice, tiene que decir la verdad. Y la verdad es andar como él anduvo. Entonces se introduce el amor y dice, este mandamiento nuevo doy. No doy mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo, el que hemos tenido desde el principio. Y este es que se amen unos a otros, dice. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo, dice el 8, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra, otra vez luz y tinieblas, ¿no? Entonces dice, el mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento? El Levítico parecía, el Levítico 19, 18 creo que es, dice que el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús lo interpelaron, ay, ¿cuál es el mandamiento maestro? ¿Cuál es el mandamiento grande de la ley? Bueno, ¿tú qué lees? Bueno, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo decía el Antiguo Testamento. Pero en Juan, cuando Jesús habla de la amar a los hermanos, él dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Y también dijo después, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces hay que buscar esa amistad con Jesús. Entonces dice, el mandamiento nuevo nos involucra, nos lleva a la luz y también a la vida, como dice también Juan capítulo 1. Él era la luz, y la luz era la vida era la luz de los hombres, perdón, dice. Este, y el que dice que está en luz, otra vez, el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Dice que ya lo saca de la luz, lo saca del mensaje del libro. Dios es luz y no hay tinieblas en él. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Es decir, para seguir la tónica de como declara firmemente, dice ahí, eso es mentiroso.
miente. Pero el que ama a su hermano, en él, dice, él permanece en la luz y en él no hay tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Luego escribe algunas cuestiones prácticas aquí que le señala acá, que le señala acá del propósito también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le escribió? Porque sus pecados han sido perdonados en su nombre, porque han vencido al maligno, porque han conocido al Padre, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece y han vencido al maligno. Mire, hay varias, estas tres grupos, digamos, de personas. Algunos dicen que es a grupos específicos, eh, pueblo en general, jóvenes y padres. Otros dicen que es uno mismo, pero en las diferentes etapas en las que uno va en el desarrollo de la fe. Lo que sea, ahí dice lo mismo, perdón, vencer al maligno, andar en la verdad, permanecer en él. Se me acaba el tiempo, déjeme decir tres cositas aquí rapidito. Faltó luego del 18 en adelante en cuanto al anticristo y eso, que también voy a decir algo ahorita. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que significa estar en él. Cualquier tentación, cualquier pecado comienza con esto. Deseo de los ojos, deseo de la carne, vanagloria de la vida. Al hombre y a la mujer en el Edén le dijeron, come el árbol. Deseo de los ojos. El árbol era bueno, el fruto era codiciable y tal. Comer, deseo de la carne. Y la vanagloria de la vida, ser como Dios, supuestamente, ¿no? Luego, cuando Jesús fue tentado, lo mismo. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Que, deseo de la carne. Todo esto te doy a él si postrado me adoras. Deseo de los ojos. Y la gloria de la vida. Que no necesitamos probarle a Satanás nada, lo que somos para él, que él ya lo sabe también. Y luego aquí rapidito, el anticristo, mucha gente habla del anticristo, escribe en libros y tal, pero lo que Juan, primero, el anticristo no aparece en el Apocalipsis, para que sepan de una vez. El anticristo aparece solamente en las obras de Juan. Aquí en primera de Juan, y en segunda de Juan, creo que es la otra, segunda y tercera de Juan. Entonces no, son 4 veces que se mencionan nomás, entonces no se dejen engañar. Un anticristo es el que niega a Cristo. Solamente el que niega que él ha venido en carne, en la obra aquí de Juan. No se dejen engañar con un dictador que viene, un monstruo, no sé qué, nada de eso. Aquí está dando otra. Se me acaba el tiempo, tenemos que orar. Pero acuérdense, el mensaje es Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y esto todo está escrito para que tengamos comunión unos con otros y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Oremos. Padre, gracias por este día, por este espacio, por este tiempo de estudio. Gracias por los que cada mañana se conectan y te buscan. Y buscan a tu pueblo, a los santos, Señor, a los que tú has redimido. Solamente, Padre, te pedimos que nos ayudes a eso, a andar en luz, a amar a nuestros hermanos, a tener comunión con ellos, para que nuestra comunión verdadera contigo sea efectiva, sea verdadera. Ayúdanos a ver lo que tú ves, a ver cómo tú ves y andar como tú andabas, Señor, para que podamos acceder a la experiencia de conocerte en verdad, Señor. Todo esto te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.